Hola, ¿todo bien? El tema de hoy es uno de los temas favoritos míos. Yo diría que es el preferido, porque hoy vamos a hablar sobre la bendita esperanza, el regreso de Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Solo al hablar del tema ya nos sentimos emocionados. Por eso lo invito a tomar la Biblia, tomar su lección, un lápiz, un cuaderno, para que anotemos algunas cosas importantes. Vamos a comenzar leyendo Juan capítulo 14, del 1 al 3. Dice Jesús: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué bendición! Esta es la gran promesa de Jesús sobre su regreso. Este texto es clásico. Jesús dijo estas palabras dentro de un contexto muy curioso. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él llamó a 12 discípulos, y con los 12 caminó, vivió por 3 años y medio. Al final de los 3 años y medio, los discípulos ya estaban apegados a Jesús. En verdad, ellos estaban enamorados de Jesús. A final de cuentas, 3 años y medio, andando día y noche con Jesús. Comían juntos, bebían juntos, dormían en el mismo ambiente. Y así los discípulos vieron a Jesús curar al ciego, curar al paralítico, curar a la mujer con hemorragia, resucitar a Lázaro, resucitar a la hija de Jairo, resucitar al hijo de la viuda de Naín. Ellos vieron a Jesús andar sobre las aguas, calmar la tempestad. Ellos vieron a Jesús multiplicando los panes y los peces y alimentando a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Imaginen lo que eso significa. 3 años y medio, todo el día con Jesús. Al final de ese periodo, ellos amaban, estaban enamorados de Jesús. Y llegó la hora en que Jesús debía prepararlos para la despedida. Jesús debía orientarlos, diciendo: yo voy a morir en la cruz, seré sepultado, al tercer día resucitaré y volveré con mi Padre. Cuando Jesús estaba orientando y preparando a los discípulos para esto, ellos se pusieron tristes, claro, pero cuando llegó el fatídico día, el día D, en que Jesús ya había resucitado y subió al monte de los olivos, se despidió de los discípulos y comenzó a subir, a ascender, a volver al cielo. Los discípulos quedaron muy tristes, con el semblante caído, la mirada triste. Realmente la separación fue muy difícil. Al final, 3 años y medio juntos. Fue por eso que Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Estas palabras son increíbles. Jesús pronunció esto a los discípulos, pero estas palabras son también para usted y para mí. ¿Qué es lo que sucede en su vida? ¿Qué está causando turbulencia en su corazón? ¿Qué lo está incomodando a usted? ¿Qué lo está dejando triste y abatido o abatida? Jesús lo mira hoy y dice, como le dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí, en Jesús también. Y Jesús dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Sí, en el cielo existe un lugar para usted. En el cielo existe un lugar para mí. Dios preparó un lugar para usted y para mí. Piensa en eso. Jesús no fue a los cielos para construir casas, para fabricar un condominio. Jesús no hizo licitación entre las empresas y contrató una para construir casas allá arriba. Allá arriba no hay una oficina de obras. Jesús está afirmando aquí en el versículo 2: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y Dios preparó todo eso incluso antes de que usted naciera. La Biblia dice: antes de la fundación del mundo. Y Jesús hizo la promesa: cuando yo llegue a mi Padre y todo esté preparado, yo vendré otra vez, yo volveré. Y aquí está nuestra bendita esperanza, la esperanza del regreso de Jesús. Él mismo dijo: vendré otra vez. Esta no es una promesa hecha por la Iglesia Adventista, ni por otras iglesias. La promesa del regreso de Jesús es una promesa hecha por sus propios labios.
Él dijo eso varias veces. La Biblia registra la promesa del regreso de Jesús millares de veces, muchas veces. Y Jesús dijo, volveré y los recibiré para mí mismo, para que donde yo esté, estés tú también. La pregunta es, ¿cómo volverá Jesús? ¿Cuándo va a volver Jesús? En Mateo capítulo 24, versículo 3, existen dos preguntas solo en ese versículo. Observe. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús tenía dos preguntas que responder. La primera era, ¿cuándo? ¿Cuándo? Intentando responder esa pregunta, Guillermo Miller, entre los años 1840 y 1844, él y un grupo de personas estudiaron la profecía de Daniel capítulo 8 y llegaron a la conclusión interesante de que Jesús volvería en 1844. Y otros amigos, juntamente con él, decidieron lo siguiente: Jesús llegará el día 22 de octubre de 1844. Sucede que Jesús no llegó y hubo una gran decepción. Pasó el tiempo y otro grupo de cristianos marcaron la fecha para el regreso de Cristo para 1914. Son personas, o eran personas, de la Sociedad Torre de Vigía. Y en 1914 Jesús no llegó. ¿Qué sucedió en esa fecha? Fue la Primera Guerra Mundial. Jesús no llegó. Pasó el tiempo y surgió un profeta, un falso profeta llamado Nostradamus. Y él comenzó a decir que 1000 pasarán y a 2000 no llegará. ¿Se acuerda de esa frase? Y ese mensaje se divulgó por todo Brasil y por todo el mundo. El padre Cícero do Juazeiro comenzó a divulgar esa idea: 1000 pasarán, a 2000 no llegarás. Y cuando llegamos al año 1999, millares y millones de personas estaban con temor. ¿Será que Jesús va a volver el año 2000? Y fue aquel año, del 99 al 2000, que tuvo lugar el mayor número de conversiones y bautismos en las iglesias del mundo entero. Las personas estaban con miedo del fin del mundo y de la vuelta de Jesús. Sucede que el 99 pasó, el 2000 pasó, 2001, y estamos ahora en el 2011, dentro de poco llegará el 2012, y Jesús aún no ha regresado. La pregunta hecha por los discípulos fue, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y Jesús respondió. La respuesta de Jesús, esta sí, es importante, porque hoy ya hay gente diciendo que Jesús llegará el 2012. Existen en páginas de internet personas diciendo por ahí que va a caer un meteoro, que va a ocurrir una catástrofe y que el 2012 el mundo se va a acabar. Hay personas diciendo eso por ahí, pero vean y oigan lo que Jesús dijo. Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo mi Padre. O sea, el día del regreso de Jesús nadie lo sabe. Dios no reveló al hombre el día del regreso de Jesús. En verdad, 3 fechas importantes no fueron reveladas al hombre. La primera, el día de la muerte. La segunda, el día en que la puerta de la gracia se va a cerrar. Y la tercera, el día del regreso de Jesús. Una cosa es cierta: Jesús va a volver. Hay una segunda parte de la pregunta hecha por los discípulos. La primera fue ¿cuándo? Y la segunda, ¿qué señal habrá? Y en el capítulo 24 entero, Jesús habla de las señales. Él habla de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, persecuciones, conflictos. Habla exactamente de lo que está sucediendo hoy. Habla de algo que tiene que ver con el desorden de las potencias del cielo. Habla del sol, habla de las estrellas, habla del calentamiento global. La Biblia habla exactamente del derretimiento de esos glaciares. La Biblia habla exactamente de esos problemas que hoy encontramos, como corrupción, como padres matando hijos, hijos matando a sus padres. El problema que el mundo enfrenta hoy en el área económica, en el área social, en el área religiosa, espiritual, y también en el área política. La Biblia ya hablaba sobre eso. Hablaba también sobre el género humano, sobre el carácter del hombre, sobre la postura del hombre. Los hombres egoístas, amantes de sí mismos. O sea, las profecías
se están cumpliendo. Jesús dijo, el día y la hora nadie sabe, pero las señales están ahí. Las señales están mostrando que Jesús está cerca de volver y muy pronto, mi amigo, muy pronto, mi amiga, Jesús vendrá en las nubes de los cielos. Una profecía muy significativa, tal vez la más significativa de todas, es la que está en Mateo 24, versículo 14, que dice, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Solo por el hecho de que usted esté aquí conmigo estudiando la Biblia, significa que esta profecía se está cumpliendo ahora. La predicación del Evangelio es la profecía más significativa del regreso de Jesús. Y así, muy pronto, Cristo vendrá. ¿Cómo vendrá Jesús? Apocalipsis 1, versículo 7 dice, «He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá». Mateo 24, 30 y 31 nos afirma claramente que Jesús vendrá con gran voz de trompeta, y de uno a otro rincón del mundo las personas verán y oirán la manifestación de Jesús. La Biblia dice que Jesús vendrá en las nubes. Vea el texto está aquí en Apocalipsis 14, versículo 14, vea conmigo. «Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe». Y el versículo 14, les leí un pedacito del 13, ahora el 14. «Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda». En breve, Dios va a llamar a Jesús allá en el cielo y le va a decir, Jesús, llegó la hora de que vayas a la tierra a buscar a las personas que te aceptaron como Salvador. Y Jesús se va a levantar en el santuario celestial, va a levantar las manos a los cielos, hacia arriba, y va a decir esto, está hecho, está consumado, se acabó. Jesús sale del santuario. Y después de este momento, pasará un tiempo, porque la salida de él del santuario es el cierre de la puerta de la gracia, ¿se acuerda de ese estudio? Y a partir de ahí, las 7 últimas plagas caerán sobre la tierra. En la 6ª plaga, los cristianos estarán pasando por un momento difícil, porque un poco antes habrá una persecución a los cristianos, y en la 6ª plaga, los impíos marcarán el día y la hora para matar a los cristianos. Y exactamente de la 6ª a la 7ª plaga, cuando los impíos intenten matar a los cristianos, Dios hará una intervención con la 7ª plaga. En ese momento, el cielo estará oscuro, las nubes oscuras, todo el cielo oscuro, como si fuera una gran lluvia, como si fuera una gran tempestad, pero no va a llover. Solamente es un clima o un escenario del regreso de Jesús. En medio de las nubes cargadas y oscuras, el pueblo de Dios va a mirar hacia arriba y se dará cuenta de que hay una nube blanca, como dice Apocalipsis 14:14. Esa nube blanca es pequeña, del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, y aquella nube se destaca en medio de las nubes oscuras. A medida que el tiempo pasa, la nube se aproxima a la tierra. El pueblo de Dios está mirando hacia la nube. Los impíos están aterrorizados pensando que va a suceder un diluvio. Y los cristianos mirando aquella nube pequeña. Y la nube se acerca, se acerca, se acerca. Y cuando se acerque más a la tierra, nos daremos cuenta de que no es una nube común. Es una nube hecha por ángeles, formada por ángeles. Millones de ángeles, todos los ángeles vendrán con Jesús, formando una gran nube, y en medio de esa nube estará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, su y mi Salvador. A medida que la nube se acerca a la tierra, que Jesús se acerca a la tierra, habrá un terremoto como nunca hubo. El planeta entero va a ser sacudido, mecido, y las sepulturas se van a abrir, y bajo la orden de Jesús, los muertos en Cristo, los fieles, resucitarán incorruptibles, y los vivos serán transformados. Ese va a ser un momento extraordinario, en que las sepulturas se van a abrir, los cementerios devolverán sus muertos, los mares devolverán sus muertos, y solamente los que murieron en Cristo resucitarán en el regreso de Jesús. Jesús se quedará en las nubes, todo ojo lo verá, el mundo va a parar, y en ese momento se oirá una música como nunca se oyó antes.
una música linda, una música extraordinaria. No es una música tocada por hombres, es una música tocada por ángeles. El instrumento, las trompetas. Los ángeles, perfectos. Ellos tocarán una música que va a resonar en todo el mundo, en los 4 rincones del mundo. Y el pueblo de Dios, erizado, emocionado, va a mirar hacia arriba, mirará a Jesús. Y los ángeles descenderán aquí, nos tomarán de la mano, y nosotros seremos arrebatados para encontrarnos con Jesús en los aires. Jesús no va a pisar la tierra. Jesús se quedará en las nubes, todo ojo lo verá, y los ángeles nos vendrán a buscar. Vamos a subir a encontrar a Jesús en los aires. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: allá en las nubes nos reuniremos todos, estaremos todos reunidos, y haremos una pequeña reunión ahí, veremos si está todo el mundo bien, todo listo, y a partir de ahí, Jesús comienza con los salvos el viaje de los sueños, el viaje de los viajes. Más increíble que el viaje de graduación, más increíble que el viaje que usted haya hecho al mejor lugar del mundo. Subiremos con Él, pasando por la atmósfera, el primer cielo, pasando por el sol, la luna y las estrellas, el segundo cielo. Y más allá del sol, más allá de la luna y más allá de las estrellas, está el paraíso de Dios. Es allá donde vamos. Los impíos se quedarán muertos aquí en la tierra, pero los siervos de Dios harán ese viaje increíble y llegaremos al tercer cielo. Allá en la cobertura, allá arriba, es allá a donde usted va. Quiero que se acerque a mí. Quiero decirle algo más a usted. La Biblia dice que Dios tiene un lugar preparado para usted. Es junto a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo en el reino, en la gloria. Por eso Jesús lo está llamando. Lo está llamando a tomar una decisión, a entregarse a Jesús de todo corazón. 5 cosas precisan ser hechas. Primero, estudiar la Biblia con oración. Segundo, aceptar a Jesús como Salvador. Tercero, obedecer los 10 mandamientos. Cuarto, bautizarse en las aguas. Y quinto, permanecer fiel hasta la muerte o hasta el regreso de Jesús. El pecado tendrá un fin. Satanás será destruido. El mal se acabará. Y Dios nos dará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde habita justicia para siempre. Tendremos la vida eterna. Nunca más vamos a morir. Nunca más estaremos enfermos. Nunca más habrá pecado. Nunca más existirá Satanás. Nunca más. Tendremos el placer y el privilegio de convivir con Abraham, Moisés, Isaac, Adán y Eva, Juan Bautista, Pablo, Pedro, Juan, Jesús, Dios y el Espíritu Santo y los ángeles. Reciba la bienvenida a la preparación para la vuelta de Jesús. Yo quiero orar por usted ahora, porque usted está con el corazón quemándose por dentro. Usted quiere servir a Dios, quiere entregarse a Jesús, y es eso lo que Dios desea de usted. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por este estudio tan importante. Toma en tus manos a esta persona que está orando conmigo ahora y que ella se prepare para esta bendita esperanza, el día del regreso de Jesús. Yo entrego en tus manos a toda esta familia que sigue conmigo esta oración. En nombre del Señor Jesús. Amén.